¿Y si lo que llamamos conciencia fuera un jardín bajo la superficie de la mente, y la expansión no fuera más que el lento abrir de una flor que siempre estuvo allí, esperando el agua y la luz? Imagina por un instante que inhalas el aire que dejó una montaña al amanecer, que sientes en la piel la diferencia entre la prisa y la pausa, y que en esa respiración se despliega un mapa antiguo que te invita a caminar sin prisa por tus propias sombras. Camino lentamente a tu lado, sin urgencias, como lo haría un árbol que observa la migración de las nubes. La expansión de la conciencia inicia con una pregunta íntima y persistente. ¿Qué estoy dispuesto a observar en mí que hasta ahora he evitado? No hablo de un cambio forzado, ni de una técnica que promete resultados inmediatos. Hablo de una apertura que respeta los ritmos del cuerpo y del alma, un proceso que exige paciencia, compasión y una disposición a mirar de frente lo que somos y lo que creemos ser. A lo largo de las tradiciones más antiguas se encuentran metáforas semejantes. El velero que ajusta sus velas según el viento, la lámpara que necesita aceite para arder, la semilla que duerme hasta que el suelo la acoge. En cada una de esas imágenes hay un origen, una observación de la naturaleza y una enseñanza que llegó a manos humanas como un regalo y una advertencia. Significa que la expansión no es una huida, sino un volver hacia la esencia con los ojos abiertos. En muchos linajes se dice que la conciencia expandida no elimina el sufrimiento, pero lo transforma en una puerta. Origen y significado caminan juntos. Cuando los sabios de antaño hablaban de iluminar la mente, no describían una experiencia exótica reservada a pocos. Describían simplemente un nivel más de atención, una claridad que permite ver las causas veladas de nuestras reacciones. Esta claridad tiene una cualidad práctica. Nos ayuda a reconocer patrones repetitivos que dañan, a detectar historias heredadas que ya no sirven y a sostener el dolor sin que nos devore. Si seguimos la tradición, la expansión es también una práctica de humildad. Nos invita a dejar de imponernos definiciones rígidas. Nos recuerda que las etiquetas que utilizamos, sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre la realidad, son instrumentos útiles, nunca verdades absolutas. Cuando una persona entiende esto, su vida cotidiana cambia. Se vuelve menos reactiva, y más capaz de crear espacios de silencio donde antes solo habitaba el ruido. Piensa en tu respiración ahora. Cada inhalación trae vida y cada exhalación libera. En la respiración reside una enseñanza primordial. La expansión no es siempre un aumento, a veces es un aflojar. Aflojar la tensión en los hombros, aflojar la necesidad de controlar, aflojar la historia que nos cuenta que somos insuficientes. Ese aflojar permite que algo más amplio entre, como la luz que atraviesa una cortina tenue. Observa cuánto espacio nuevo aparece cuando decides soltar una creencia que no te sirve. A lo largo del tiempo, las culturas han nombrado ese proceso de formas diversas: despertar, iluminación, unión. En Oriente se habló de desapego y presencia. En Occidente algunos místicos hablaron de unión con lo divino. Aunque las palabras difieran, la experiencia subyacente es similar. El reconocimiento de una realidad más amplia que incluye, pero no se reduce a, la identidad personal. Hoy, en un mundo saturado de estímulos, la expansión de la conciencia requiere una voluntad decidida de recordar. Recordar que existe un silencio que no es vacío, sino lleno de significado. ¿Cómo aplicar esta sabiduría en los actos humildes del día a día? Primero, conviértete en observador de tu atención. Nota dónde se posa, cuánto tiempo se queda y qué la arrastra. Esta observación no es crítica, es curiosidad amorosa. Segundo, practica la presencia en los gestos simples, en lo que comes, en cómo caminas, en la atención que das a una conversación. No se trata de hacerlo perfecto, sino de traer la mente al presente con frecuencia. Tercero, cultiva el silencio interno aunque sea por momentos breves. El silencio es el taller donde la conciencia puede expandirse sin prisas. Estas acciones, repetidas con memoria y sin juicio, comienzan a reconfigurar las rutas neuronales y el tejido de la vida emocional.
Al hablar de ciencia y espiritualidad, no necesito citar datos técnicos para sostener lo evidente. Cuando prestamos atención sostenida, algo en nosotros cambia. Es como si la mente encontrara una nueva armonía que reverbera en el cuerpo. La ciencia moderna observa correlatos. Las tradiciones contemplativas describen los mismos estados con metáforas antiguas. No es necesario un conflicto entre ambos discursos. Cuando se acercan con humildad, se reconocen como facetas de la misma verdad, que la conciencia puede transformarse mediante la atención, la intención y la práctica sostenida. La expansión de la conciencia también implica reconocer lo energético. No hablo de lo místico como algo alejado de la vida, sino de la experiencia de que nuestras emociones, pensamientos y estados afectan no solo a nuestro cuerpo, sino al campo que nos rodea. Cuando una persona se calma profundamente, otros lo sienten, incluso sin palabras. Cuando existe claridad interna, las decisiones se toman desde una vibración diferente. Esto no es magia. Es un recordatorio antiguo de que todo está interconectado y que cada pequeño movimiento interno tiene repercusiones. A menudo surge miedo ante la idea de expandir la conciencia. Se teme perder el sentido de uno mismo, o enfrentar dolores antiguos. Estos temores son reales y merecen ser respetados. La expansión consciente no obliga a una persona a deshacer su identidad de forma abrupta. Es un proceso cuidadoso que requiere acompañamiento, sabiduría y límites claros. A veces la sanación es lenta y requiere sostener la presencia donde antes existía huida. Ese sostener transforma. Y la transformación auténtica no es espectacular. Es persistente, humilde y entra en los pliegues de la vida cotidiana. Imagina ahora que cada gesto cotidiano es un compás en la música de tu conciencia. La taza de té en la mañana, la pausa antes de responder, la gratitud silenciosa por una mano amiga. Estas pequeñas prácticas son semillas. Con paciencia, se convierten en árboles que ofrecen sombra. No subestimes la fuerza de lo pequeño cuando se repite con intención. La consciencia expande como el río que encuentra nuevas riberas, no por presión, sino por persistencia. Hay una ley antigua que dice: para cambiar el mundo, primero cambia tu relación con tu propia mente. No es una consigna solipsista. Es una propuesta para cultivar integridad interna y desde allí actuar con mayor claridad. Cuando una persona actúa desde una conciencia expandida, sus actos generan coherencia y sanación en su entorno. Esta es la política cotidiana de la espiritualidad. Elegir acciones que reflejen la claridad que has cultivado. Quiero ofrecerte ahora una orientación práctica sencilla. 3 momentos de presencia a lo largo del día que funcionan como anclas. Respira con atención durante 1 minuto al despertar. En el día, haz una pausa consciente antes de comer, observando el sabor y la textura como un acto de respeto. Por la noche, dedica un silencio de 2 minutos para agradecer o simplemente para sentir el latido del corazón. No son reglas rígidas, son recordatorios amorosos. Estas prácticas vuelven a traer la mirada hacia adentro, y desde esa mirada pequeña se despliega una vida más asentada. La expansión también implica integridad con la comunidad. La verdad interior florece mejor cuando se comparte con humildad. Encontrar compañeros de camino, guías o libros que alimenten el corazón ayuda a sostener la práctica. Buscar la soledad sin evitar la compañía es un equilibrio que las tradiciones han recomendado por milenios. Compartir no significa imponer, sino ofrecer la propia experiencia como una lámpara que puede iluminar a otros en sus noches. Finalmente, recuerda que la expansión de la conciencia no es un destino final al que llegar, sino una forma de estar. Es un movimiento continuo de apertura y retorno, de expansión y consolidación. Habrá momentos de claridad cristalina y momentos de niebla espesa. Ambos forman parte del camino. Honra cada fase, porque en cada una hay enseñanza. Y si alguna vez te sientes abrumado, regresa a la respiración.
Permite que la inhalación te recuerde la vida y la exhalación te enseñe la entrega. Al cerrar este paseo, te ofrezco una última imagen: el océano y la gota. La gota no pierde su identidad al unirse al océano. Descubre otra forma de ser, más vasta, más profunda. Así ocurre con la conciencia. Al expandirse, no borra lo individual, lo transforma en una expresión más completa. Camina con esa visión, con esa paciencia, y permite que cada pequeño acto de presencia sea un paso más hacia una vida alineada con la sabiduría que siempre estuvo allí. Que tu expansión sea gentil, sostenida y llena de compasión hacia ti y hacia los demás. Que encuentres en el silencio cotidiano la claridad para ver lo que antes permanecía oculto. Y cuando surja la duda, recuerda que cada respiración es una nueva oportunidad para volver a comenzar. Permanece abierto como la tierra que recibe la semilla, y paciente como la noche que aguarda al alba.